Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final, como siempre, vamos a recitar el Salmo. Dándole gracias a nuestro Dios, también vamos a hacer una oración para que siga Él mandando sus bendiciones sobre nuestro hogar y sobre nuestras familias. También pues a cada uno de ustedes que se encuentran ya escuchándonos en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo que usted esté en este momento. Que Dios también le siga derramando bendiciones y no deje de mandárselas, porque necesitamos de la mano de Dios. Si nosotros dejamos de recibir las bendiciones de nuestro Señor, pues ¿qué va a hacer de nosotros, verdad? Necesitamos de Él en todo momento. Así es que no nos olvidemos también de hablar con Él todos los días y darle gracias por lo que recibimos, por lo que el Señor nos presta, porque son préstamos en este mundo, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a quedar aquí, sino que un día vamos a ir ante su presencia y si nos hemos portado bien vamos a vivir eternamente junto a Él. Y pues también, mis hermanos, les quiero recordar que hoy en nuestra iglesia católica celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero, este santo que tuvo grandes dones de Dios, y era porque se mantenía en oración, ¿verdad? Constantemente oraba ante nuestro Señor y amaba a los enfermos, ¿verdad? Ojalá y que también nosotros les amemos, ojalá y que también nosotros nos encarguemos de nuestros enfermos, ¿verdad? Muy en especial, a veces tenemos en nuestra propia familia algún familiar que está enfermo y ni siquiera vamos a visitarlo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que él hacía. Se dedicaba a buscar a los más débiles, a los más enfermos. Así es que también nosotros, pues, al igual que este San Pío, que hizo la voluntad de Dios, también nosotros hagámosla. Si queremos dones de Dios, necesitamos pues trabajar en algún ministerio encargándonos de que nuestros hermanos y hermanas reciban el amor de Dios y reciban nuestras ayudas en todo momento. Vamos a comenzar, mis hermanos, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 27 al 34. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No le neguemos un favor a nadie. Muchas veces el Señor mismo les pone en la mente, ¿verdad?, a aquel necesitado y lo envía a con aquellos que le van a ayudar. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado cuando están o se encuentran, ¿verdad?, en una necesidad y te pones a orar ante el Señor y le estás pidiendo por aquello que necesitas en tu vida. Y cuando menos acuerdas, el Señor te pone en la mente a una persona. Ve con aquel y pídele la ayuda. Y luego tú vas ante aquel amigo o aquel hermano o aquel familiar o quien quiera que sea a pedirle ese favor y te lo niega. Es una persona que el Señor te ha puesto en la mente, que vayas y le pidas ayuda. Por eso, nosotros no nos podemos negar, mis hermanos, a los favores que muchos hermanos a veces nos piden. Cuando lo podemos hacer, ¿verdad?, cuando lo podemos llevar a cabo en nuestras vidas, hagámoslo. No cerremos la mano al necesitado.
Nos lo está diciendo claramente aquí en la lectura. Son proverbios, ¿verdad? Escritos por la misma mano de Dios, porque Dios introduce su espíritu en las personas. Entonces, Dios mismo nos habla a través de las lecturas. No neguemos nada a aquellos que lo necesitan. Él mismo nos lo está diciendo en este momento. No le cerremos la mano a aquel que nos pide un favor, cuando el Señor mismo le está poniendo en su mente a aquella persona que venga a pedirnos el favor a nosotros, o a veces que nosotros lo necesitamos, porque el Señor mismo nos pone a la persona frente a nosotros, a aquella que nos va a hacer el favor. No sé a cuántos de ustedes, como les decía al principio, les ha sucedido. El Señor no nos deja nunca sin su ayuda. Entonces, todo el tiempo, hermanos, por eso tenemos que mantenernos en la oración, para que no nos vaya a fallar Dios en nuestra vida. Muchas veces personas, ¿verdad?, que andan hasta el cuello de problemas, de dificultades en su vida, pero no se acuerdan de Dios, de hacer una oración ante Él, de pedirle a Él lo que se necesita en su casa, lo que se necesita para poder pagar tal vez alguna cuenta. No sabemos, ¿verdad? Tenemos que pedir de Dios. El Señor no nos va a negar nada. El Señor va a proveer todo lo necesario, pero necesitamos acercarnos a Él para que Él siempre lo que le pidamos con mucho amor, con mucha devoción, a través de nuestra oración o de nuestros rezos, no nos lo va a negar. Hermanos, lo dice aquí claramente en la lectura. Dice: hijos míos, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Fíjense bien lo que dice la palabra. Si lo puedes hacer. No trates de hacer de más tampoco, porque hay mucha gente muy bondadosa, hay mucha gente muy buena, y les aseguro que también el Señor no les va a dejar sin nada. Hay veces aquella persona no tiene con qué llevar los víveres, todo lo necesario a su casa, y llega alguien más y le pide un favor. Llega alguien más y le dice: ayúdame con esto, necesito aquello. Y la persona, sin tener ni siquiera que comer en su casa, le da lo que necesita a aquella persona. Son personas muy buenas. Es gente enviada por Dios. En realidad, eso es la verdad. Porque ¿cuántas personas son capaces de quedarse sin nada y ayudar a otro? Les aseguro que sería un porcentaje muy bajo de la gente que hace estas cosas. Y en realidad, mis hermanos, es Dios mismo, ¿verdad?, que les ha abierto el corazón y el alma a estas personas para ser así de bondadosos. Porque en este mundo, les aseguro que hoy en la actualidad, difícilmente nos podríamos encontrar con una persona así. Pero Dios, mis hermanos, como les digo, en el momento dado el Señor nos provee lo que necesitamos. Siempre, nunca nos deja ni nos abandona. Dice: no le digas vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. Y vemos, ¿verdad?, que hay personas muy pleitistas, muy hocicones. A veces ni siquiera les puedes dirigir la palabra porque ya tienes miedo de lo que te va a contestar. Hay personas así. Pero recordemos, mis hermanos, de hacer siempre oración por esos hermanos, de pedirle a Dios que le cambie su modo de ser, su modo de pensar, su modo de vivir, porque a nosotros nos corresponde pedir a Dios para que cambie los corazones de aquellas personas. Nosotros no podemos también ponernos al tú por tú con ellos, que si alguien te maldice, tú le maldices para atrás. No, debe ser todo lo contrario. En vez de responderle con una maldición, respóndele con un saludo, con un Dios te bendiga. Y les aseguro que Dios les va a proteger a ustedes y le va a cambiar o le va a poner un freno a aquel que es tan hocicón. Porque Dios así es. Dios nos protege a nosotros. Y si no, fíjense lo que dice aquí, más adelante en la lectura.
No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. Lo vemos pues, mis hermanos, Dios es amigo del hombre justo y a los malvados los aborrece. A los malvados que jamás quieren escuchar algún mensaje, alguna palabra de Dios venida a través de las lecturas, no quieren escucharte. Tú tratas de hablarles, de entablar conversación con ellos y no te escuchan. No quieren ni siquiera saber de ti, porque saben bien que lo único que les vas a hablar es de Dios. Pero mismo Dios dice que la persona habla de lo que está lleno. Y si nosotros estamos llenos de eso, de Dios, obviamente que es de lo que vamos a hablar. Miren, este Padre Pío, ¿verdad? Que fue un santo en su vida, nunca dejó de hacer el bien, siempre amó a los enfermos, hacía favores a los necesitados, se mantenía en oración. El Señor le dio muchos dones. Uno de los dones era que él se encontraba en un lugar y a la vez se encontraba en otro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios le hacía hacer estas cosas. Era el mismo Dios quien le proveía ese don. Entonces, si nosotros queremos dones, tenemos que hablar con Dios, tenemos que pedirle a Él. Pero si nunca oramos, ¿verdad? Si nunca nos ponemos ante la presencia del Señor, ¿cómo vamos a recibir dones? ¿O cómo vamos a ser buenos con los demás? Si nuestra mente está llena de puro cochambre, está llena de pura maldad. No, tenemos que buscar de Dios en todo momento, hermanos, para tener una vida justa ante los demás. Dice, el Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. El sensato recibirá honores y los insensatos ignominia. Y es que esto es verdad, hermanos. Lo podemos ver también, ¿verdad? ¿Cuánto puede durar un malvado? ¿Cuánto puede durar alguien que hace el mal constantemente a los demás? Escuchamos a veces de narcotraficantes que hicieron mucho daño en sus vidas y de repente se encuentran en una cárcel, encarcelados por los restos de su vida. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque a pesar de que ellos están haciendo el mal, hay personas que les hablan del bien, de que cambien sus corazones, pero no. Ellos continúan haciendo el mal, dañando a otras personas con drogas, con armas, contrabandean con niños y todo eso no está bien ante Dios. Y entonces, por eso Dios pone el freno y prontamente caen a la cárcel o los asesinan, porque Dios no quiere que esto suceda. En realidad, la justicia viene prontamente a un mundo, por decirlo así, a un país, ¿verdad? Porque los países muchas de las veces viven constantemente ante la represión del mismo gobierno y los gobiernos presionan a su gente para que vivan según su voluntad y ni siquiera se acuerdan de Dios. Pero un día, cuando Dios se acuerda de las oraciones de aquellos que están orando ante Dios para cambiar a aquel país, a aquel gobernante, prontamente suceden las cosas. Por eso les digo que es muy importante mantenernos en oración y enseñarles a otros a que lo hagan también, para que Dios no nos abandone, para no sentir su abandono. Por eso, como les digo, hay mucha gente que siente el abandono de Dios porque están cercanos de Él. Constantemente están haciendo su devoción, lo que el Señor pide. Pero, ¿qué sucede? De repente se cansan, tal vez de hablar con Dios, tal vez de ir a la Santa Misa, de reunirse con grupos que les enseñan de la palabra. Se enfadan, se desesperan y dejan de hacerlo. Y entonces llega el momento en sus vidas en que sienten la sequedad de Dios. Y cuando eso sucede, mis hermanos, duele el alma. En realidad, yo les digo,
que cuando uno trata de abandonar a Dios, cuando uno trata de dejar sus cosas, el Señor, háganme cuenta que siente uno como un taladro en su mente, que está taladrando algo muy dentro de nuestra persona, porque nosotros no podemos abandonarle, no podemos dejarle de la noche a la mañana cuando ya le conocemos. No, el Señor nos está cuidando de todos los males que nos vienen, aunque muchas veces, ¿verdad?, sentimos que el Señor no nos escucha, pero es para ver hasta dónde está nuestra fe, qué tan grande es. Entonces, no podemos, mis hermanos, abandonar al Señor, porque cuando nosotros sentamos su abandono, vamos a sentir muy feo. Es horrible la sequedad de Dios. Entonces, vivamos pues buscándole en todo momento, que el Señor nos abrace, que el Señor nos cuide, nos proteja y nos guíe por el bien. Hagamos caso de hacer el bien a los demás, de que si tenemos la ayuda para ayudar a aquel que nos lo pide, ayudemos. No los mandemos con las manos vacías, ¿verdad? Porque también Dios nos va a dejar con las manos vacías si somos malvados, ¿verdad? Busquemos pues hacer siempre el bien para que Dios nuestro Señor nos ayude siempre. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija, o la esconde bajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, cuando hablaba a todo aquel gentío, trataba de que las personas entendieran el mensaje, de que los que estaban escuchando en ese momento comprendieran todo lo que él hablaba. Nadie enciende una vela y la pone bajo una vasija o bajo la cama o bajo una mesa. No, la pone más bien en un candelero para que cuando las personas entren vean la luz, o sea, esté alumbrado el lugar en que se entra en ese momento. Y la luz de Dios es para nosotros así. Debemos nosotros ser como otras velas que alumbran a los que escuchan de la palabra. Debemos alumbrar a otros, ser como luz en este mundo. No que cuando nos ven, ni siquiera quieren vernos por lo odiosos que somos. No, tenemos que ser amados por los demás. Que las personas vean el bien que tú haces, para que ellos también se animen, para que ellos también sean luz más allá. Esa es la luz de la que habla nuestro Señor Jesús. Si nosotros ya conocemos de la palabra, no podemos esconderla, no podemos tenerla para nosotros mismos y hablarle solamente a nuestros conocidos. Tenemos que ser luz para aquellos que se encuentran fuera, para aquellos que no nos conocen, para aquellos que cuando escuchan de la palabra de Dios se animen y también ellos vayan anunciando la palabra del Señor. Esa es la luz de la que el Señor nos está hablando. Nosotros ya hemos recibido esa luz. No la escondamos en nuestras casas. No, salgamos y anunciemos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, aquí a través de esta radio les enviamos el mensaje. Constantemente lo hacemos porque es una luz que el Señor ya nos ha dado. Esa luz tenemos que darla también a otros para que sean luz y no sean oscuridad en este mundo, estén opacos en su vida. No, para eso es la luz de Dios. De esa vela habla el Señor. ¿No creen ustedes que está refiriéndose
a una vela cualquiera. El Señor les hablaba muchas veces en parábolas y muchas veces entendía la gente y muchas veces no, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que ser entendida y por eso el Señor nos abre la mente y el corazón para que cuando enseñemos a los demás les expliquemos la palabra. El Señor en aquel tiempo no les explicaba y a veces sí, y les explicaba para que se dieran cuenta aquellos con los que entablaba palabra, para que ellos también abrieran su corazón al Señor, a Dios nuestro Padre, ¿verdad? Porque Dios envió a su Hijo Jesús para enseñarnos la buena nueva, esta buena nueva de la cual nosotros ya conocemos, que es la resurrección. El Señor vino a enseñarles a todos los pueblos para que no se quedaran en la oscuridad, sino que siguieran en la luz. Y esa luz, nosotros hay que mantenerla encendida, para que el día que lleguemos ante la presencia de Dios, seamos luz o brillemos por una eternidad, ya no opacos, sino alumbrados por Jesús nuestro Señor. A esto le tiramos todos, mis hermanos, a que seamos eternos por una eternidad y no que vayamos a opacarnos allá en un infierno. A mí me gusta mucho hablarles de esto, mis hermanos, porque es una realidad. Muchas personas dicen que el infierno no existe, el infierno ya lo tenemos aquí, en la tierra. Obviamente que muchas de las veces sí lo sentimos como un infierno, por tantas cosas que nos suceden, por cosas que sinceramente no soportamos en nuestra vida aquí en la tierra. Pero en realidad un infierno es mucho peor, ni siquiera nos podemos imaginar cómo puede ser. Entonces, ¿qué mejor, hermanos, que buscar de Dios y hacer que Él, ¿verdad? A través de nuestras oraciones, a través de nuestros rezos, el Señor nos escuche constantemente y nos ayude a abandonar todo aquel pecado, todo aquel daño que sabemos nosotros cometer hacia otras personas. Muchas veces hacemos daño sin querer. Entonces, tengamos mucho cuidado para que el Señor no nos abandone y sigamos siendo luz en este mundo. Dice, ¿verdad? En la palabra del Señor dice, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Por mucho que nosotros ocultemos una cosa, tarde que temprano, mis hermanos, si el Señor la quiere descubrir, se descubre, se da a la luz. Entonces, no podemos nosotros andar ocultando nada. Tenemos que ponerlo a la luz ante Dios para que nuestra vida, nuestro espíritu siempre alumbre, sea una luz para todos. Porque si nosotros somos mentirosos, si echamos una mentira a alguien y se nos descubre y públicamente, ¿verdad? Frente a muchas personas se nos descubre esa gran mentira, es una vergüenza que se nos descubra algo así, alguna maldad o algún chisme que hicimos en contra de alguien más. Cuando se descubre, es una vergüenza. Entonces, ¿qué mejor que hablar con la verdad? ¿Qué mejor que ser rectos con nuestros hermanos y hermanas y ante Dios? Porque el Señor todo lo ve. Y cuando el Señor permite que aquello se descubra, entonces, hermanos, va a ser la vergüenza para los días de tu vida. Al menos si tú eres un hombre que te da vergüenza realizar malas cosas en tu vida. Pero si no te da pena y haces constantemente esas cosas en tu vida y no te importa lo que otras personas piensen de ti, pues eso va a continuar sucediendo. Pero si tú eres de Dios, si conoces de Dios y el Señor te dice en tu mente, te taladra en tu mente que no hagas aquello, y aún así, ¿verdad? A veces lo hacemos, el Señor te va a poner un freno y te va a mandar un castigo, porque aunque muchos dicen que Dios no castiga, que nosotros mismos nos castigamos, sí, la cosa tiene que ser recta ante Dios. De lo contrario, Él te va a poner un freno y te va a doler. Entonces, qué mejor, mis hermanos, que llevar una vida recta con el Señor, que seamos derechos, sinceros, haya sinceridad en nuestra persona cuando hablemos con Él, para que
el día menos pensado, que vayamos y rindamos cuentas ante nuestro Señor, que no sintamos vergüenza ante su presencia, ¿verdad? De lo contrario, vamos a llegar ante Él, vamos a tener una vergüenza que ni vamos a poder verlo a la cara al Señor. La realidad, hermanos, nosotros nos conocemos, nosotros sabemos cómo somos cada quien, y si sabemos que tenemos algo que no está bien ante Dios, hay que pedirle perdón, hay que ser derechos con Él para que el Señor nos siga dando de su sabiduría, de su entendimiento, y podamos continuar frente a Él, haciendo todo lo que hacemos, orar ante el Señor, para que constantemente recibamos las ayudas de nuestro Dios. Continuemos pues, mis hermanos, llevando a cabo la voluntad de Dios. En todo momento, seamos luz para los demás y no oscuridad. Y para ello también pues vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a pedir de Dios, de su bondad y de su amor, a través de este salmo. Es el salmo número 14 y dice así, si gustan repetir después de mí: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta sobornos en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Bendito y alabado sea, Señor. Realmente, ¿quién podrá ser grato a tus ojos? Bendito Señor. Si nosotros honradamente actuamos ante ti, Señor, seremos agradables. Pero si somos personas que hacen el mal, que causan daños, tú, Señor, no nos aprecias, tú no nos buscas. Tenemos que ser encontrados por ti, Señor, para que nos sigas llevando de tu mano, Señor, para que tú seas, Señor, que nos dirija por la luz, que no vayamos, Señor, por senderos oscuros, y si lo hacemos, Señor, que tú envíes tu protección, que envíes todos tus ángeles, que envíes, Señor, toda tu corte celestial para que nos proteja. En los momentos, Señor, que nos encontramos en peligro, en los momentos, Señor, que no hallamos una puerta para darle solución a nuestros problemas, tú, Señor, nos ayudas. Porque eres bueno, Señor. Porque tú no piensas como los seres humanos. Tú piensas siempre con el amor. Y nosotros pensamos con el odio, con la discordia, con el chisme. Y te pedimos, Señor, que nos arranques todo eso de nuestra persona. Que nos hagas ver el bien que tú siempre hiciste a los demás, para que nosotros seamos igual que tú. Te imitemos, Señor, en todo. Y no permitamos que nada ni nadie trate de cambiarnos nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir ante ti, Señor. Que seas tú, Señor, siempre llevándonos de tu mano. No nos dejes ni nos sueltes, Señor, para no caer en las tentaciones de este mundo que nos corrompe a cada instante, Señor. Que vivamos, Señor, según tu voluntad. Que hagamos siempre el bien a nuestros hermanos. Que no dudemos, Señor, en ayudarles en su necesidad, si nosotros lo podemos hacer, Señor. Si tenemos en nuestras manos el recurso para poder darle a aquel hermano o hermana lo que nos pide, no dudemos, Señor, en hacerlo. Que siempre que tú, Señor, pones a una persona frente a nosotros, eres tú mismo quien lo hace, Señor, para que le ayudemos. Que seamos caritativos, Señor, que no seamos apegados a las cosas materiales, que al final de cuentas no nos vamos a llevar absolutamente nada, Señor. Enséñanos, Señor, a ser como tú en todo momento.
que te imitemos en todas las cosas, Señor. Que no pensemos a nuestro modo. Nuestro modo de pensar es fatal para todos aquellos hermanos que se quieren acercar a nosotros, Señor, pero que ni siquiera se acercan porque tienen miedo al qué vamos a hacerles o cómo vamos a juzgarlos. Bendito y alabado sea, Señor. Enséñanos pues a vivir con tu presencia, Señor, dándonos cuenta de que estando tú junto a nosotros, nada nos va a faltar y a nadie le vamos a negar un favor. Espíritu Santo, fortalece nuestra mente y nuestro corazón, que seamos en esta vida buenos caminos a seguir, que nuestros hermanos que siguen nuestros pasos no los hagamos caer. Fortaléceles también su mente y su corazón, para que caminen según la voluntad de nuestro Dios, y nosotros también no dejemos de hacerlo, para que vayamos un día a conocerles a ustedes en la presencia de nuestro Dios Padre, y vivamos eternamente junto a ustedes, que es lo que más deseamos, un día encontrarnos en una eternidad. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que así será, que no nos vas a dejar solos nunca y siempre nos vas a fortalecer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Madre Santísima, pido de tu intercesión, pido, Mamita María, que nos sigas acompañando, que nos sigas dando de tu ayuda. Bríndanos, Mamita María, lo que necesitamos a través de tu intercesión ante Jesús, especialmente por aquello que nosotros no podemos realizar en nuestra vida, o cuando tenemos un problema o alguna dificultad, que vayas ante Jesús para que nos ayudes a abogar con Él. Gracias, Mamita del Cielo, por ser tan amorosa. Pedimos también la intercesión del Padre Pío, él que vivió en santidad y que sintió también la presencia de nuestro Dios en su vida, para que Él nos ayude, encontrándose ya con Él, también a abogar con Jesús y nuestro Dios Padre, por todo aquello que siempre estamos pidiendo, especialmente por lo que no podemos conseguir. Padre Pío, nuestra oración también es para ti, para que nos ayudes. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme en este bello lunes, dándole gracias a Dios a través de sus lecturas, ¿verdad? Que esas lecturas nos enseñan, nos inspiran y nos conducen por el bien. Ojalá y no dejemos nunca, mis hermanos, de leer de la palabra de Dios, que es una bella instrucción para nuestra vida personal, y que enseñemos a otros a que la sigan también leyendo y que se sigan llenando de Dios yendo a la Santa Misa, a tomar su cuerpo y su sangre en nuestro cuerpo, para que así vivamos fuertes, fortalecidos en el Señor. Que esto sea siempre, mis hermanos, en nuestra vida. Pensemos siempre así y vivamos según la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.